Para mí es más que un privilegio contar con la presencia de dos personalidades, dos personas de Estado. Tengo por un lado al almirante Sigfrido Pared Pérez, 2 veces ministro de Defensa, 3 veces director del DNI y también fue director de la Dirección General de Migración. Por otro lado, tengo a una personalidad, a un maestro, a un general que ha ocupado en términos del derecho en las Fuerzas Armadas todas las posiciones. Fue procurador de las Fuerzas Armadas, fue consultor jurídico de las Fuerzas Armadas y también fue consultor jurídico de la Dirección General de Migración, el general Joaquincito Bocio Familia. Bienvenido, comandantes. Gracias, Néstor, a los amigos televidentes. Bueno, a Bocio también compartir con ustedes en este día sobre diferentes temas que son de interés nacional. Interesante. Joaquincito Bocio, mi amigo. Gracias, Néstor. Para mí el privilegio más grande que yo he podido tener en mi vida es estar al lado de usted y del almirante Sigfrido Pared Pérez, Armada de República Dominicana, a la sociedad, que bueno que sepa que en la vida militar hay una situación que los almirantes no les gusta que le digan generales porque es una cosa diferente. La Armada es lo que le llaman una profesión honorable y ellos siempre les gustan que se le diga su rango, no general, sino almirante. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que me siento muy agradecido con la presencia de ustedes, que son 2 hombres de Estado que han estado, valga la redundancia, en los más altos en las Fuerzas Armadas y que son fuentes de consulta en este momento convulso. Y quiero aprovechar para iniciar con esta pregunta. Ahora mismo, en este contexto internacional, vemos lo que está pasando en Medio Oriente. Hay una guerra activa. Estados Unidos invadió, bombardeando a Irán. Ahí está Israel y todos los países del Medio Oriente están involucrados en este conflicto. Y también vemos lo que está pasando en Ucrania. Yo le pregunto, ustedes como hombres de las armas, personalidades que ocuparon posiciones importantes, ¿cuál es la posición que debe asumir las Fuerzas Armadas Dominicanas en este contexto histórico? Mira, tú acabas de decir algo muy interesante en el sentido de que estamos viviendo ahora uno de los momentos más extraños de la historia de la humanidad, en el cual estamos viendo conflictos de diferentes tipos, no solamente en el Medio Oriente. Tú acabas de mencionar también Ucrania con Rusia, así como también otros lugares del mundo, pero principalmente lo que tiene que ver con Estados Unidos, Irán, así como también el acompañamiento de Israel junto a Estados Unidos, y en el cual los expertos en doctrina están ahora analizando y estudiando de qué manera se va a actualizar, de qué manera se va a analizar lo que son estos conflictos, en virtud de que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, una incidencia extraordinaria de lo que es la tecnología en el ámbito del belicismo. Y por esa razón, entonces, ya no vemos lo que son la parte tradicional de unidades militares mayores, así como también hombres envueltos en conflicto de cuerpo a cuerpo, sino también estamos observando ahora alta tecnología que por presionar botones podemos hacer un daño irreparable a aquellas unidades. Y por esa razón, como dije en su momento, los expertos en doctrina están analizando y estudiando para ver de qué manera se puede entender esta situación que se está dando en la actualidad. Muy bien, Joaquincito Bocio, ¿qué opinión le merece este evento que está, ¿verdad?, sucediendo en Medio Oriente y qué impacto puede traer a la República Dominicana y la participación de las Fuerzas Armadas? O si es que tiene que prepararse frente a estos eventos. Sí, mire, Néstor, yo soy de lo que creo que el poder blando nunca debe dejar
de hacer su papel, su rol. Al parecer, la sociedad mundial se olvidó un poco del poder blando. Tenemos un presidente en los Estados Unidos que con él no se juega. Dicen mucha gente que no se juega con él. Pero yo creo que siempre he creído en la paz. Y eso, ustedes pueden estar seguros que nosotros no vamos a recibir el daño tan directo, pero indirectamente los vamos a recibir. Y ya lo podemos observar desde el punto de vista de que la gasolina en esta semana que pasó subió a 5 pesos cada una, lo que indica que nosotros también estamos recibiendo ya golpe bajo con esa situación. El mundo debe totalmente visualizar, buscar la paz. El que tenga menos fuerza sabe que no debe luchar con el que tiene tanta fuerza. Ahora, el que tiene mucha fuerza debe también saber que no puede abusar de su poder. Los Estados Unidos no es que abusan, sino ellos, si no fuera por ellos también, esos hombres y mujeres que dirigen estados sin criterio de humanidad, de derechos humanos, automáticamente tuviéramos nosotros no sé ni dónde. Ya se hubiese terminado más el mundo, la familia, ante todo. Los países como eso es por allá, ustedes saben que la producción del petróleo de allá que viene y nosotros de una forma u otra recibimos el golpe. Sí, pero es que es algo interesante y es que Estados Unidos y todos los países del mundo lo que luchan por sus intereses. Entonces, esto es un conflicto que verdaderamente, si vemos todos los países del Medio Oriente, son países teocráticos, son monarquías, son países, son dictaduras. Entonces, el interés particular, ciertamente, de Estados Unidos no es llevar la democracia a Irán, sino luchar por sus intereses que están ahí. Realmente hemos visto en el cual, desde el punto de vista geopolítico y económico, Estados Unidos naturalmente está evitando que tanto las potencias como China, Rusia, puedan beneficiarse, vamos a llamar de alguna manera, de los precios de los combustibles, del petróleo, porque ellos reciben unos precios especiales por parte de Irán, y por esa razón entendemos que Estados Unidos con Israel, principalmente Estados Unidos, está buscando más que un conflicto de índole belicista que existe, detrás se esconde un aspecto económico por parte de Estados Unidos. Sí, sí, pero algo que no me quedó claro, y voy a enfatizar en esta pregunta, porque hemos visto de la manera que el presidente Donald Trump está, diríamos, manejando sus intereses. Vemos el impacto en América Latina, vemos la incursión en Venezuela, estamos viendo ahora también las negociaciones con Cuba, y recientemente vimos que el presidente dominicano con otros presidentes fue a Mar-a-Lago a reunirse con el presidente Donald Trump. Entonces, en esto yo quiero ver cómo las Fuerzas Armadas Dominicanas están en expectativa, se preparan, porque hay un precedente histórico, comandante. Y es que en el año 2003, en una guerra, la guerra de Irak, vimos cómo 600 dominicanos soldados participaron en ese conflicto. Un conflicto en las antípodas que no tiene que ver algo con nosotros. Y esos encuentros, esa cercanía, cómo encuentran nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué hace en este contexto internacional, siendo las Fuerzas Armadas, diríamos, para los intereses nacionales transversal? Mira, es difícil que pueda solicitarse algún tipo de apoyo desde el punto de vista militar por parte de Estados Unidos, República Dominicana, como tú acabas de mencionar, en Irak. Recuerda que en Irak hubo una ocupación por parte de Estados Unidos y en ese momento las unidades dominicanas estuvieron en Diwanilla, una parte fuera de Bagdad en Irak, pertenecía a lo que fue la brigada española. Lo que te quiero decir que ahora mismo no se visualiza una ocupación en Irak, en virtud de que es un país totalmente diferente, perdón, en Irán,
un país totalmente diferente a Irak, pero también, aparte de todo, el acceso y el terreno es totalmente diferente a Irak. Complejo. No, y las fronteras internas que tiene y externas que tiene Irán son totalmente diferentes a las otras fronteras de la zona. Por esa razón, República Dominicana, en este caso, las Fuerzas Armadas, naturalmente apoyarán la decisión del presidente de la República y, como tú acabas de mencionar, la visita a Mar-a-Lago por parte del presidente de los Estados Unidos con los presidentes de América Latina. Pero más bien esa parte está orientada a la parte del narcotráfico en el área de las Américas. Recordemos que vivimos en un área en el cual se produce toda la cocaína del mundo y la incursión que hizo recientemente el Comando Sur de Estados Unidos con su portaaviones Gerald Ford visualizó el interés por parte de Estados Unidos a tener incidencia realmente en su zona de influencia. Tú acabas de mencionar el hecho de haber apresado a Nicolás Maduro en Venezuela, así como también negociando con Díaz-Canel en Cuba. Son parte de las ventanas que tiene Estados Unidos para volver, como dijo alguna vez el mismo presidente Donald Trump en su campaña, volver a hacer América fuerte nuevamente, make America again, strong again. Lo que quiero decir con esto, que tú no puedes ser una superpotencia mundial si tú en tu zona de influencia, tú no tienes esa incidencia que realmente requiere para poder proyectar políticamente el poderío en el mundo. Me llama la atención algo, y es la actitud del presidente Donald Trump con sus aliados. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora mismo que él está exigiendo a los países que conforman la OTAN que escolten los barcos, ¿verdad?, del Estrecho de Hormuz. Pero República Dominicana, y damos el salto, República Dominicana, en esa preparación para la operación quirúrgica de extracción con Nicolás Maduro, prestó su territorio para los aviones, los mismos que Puerto Rico. Obviamente, Puerto Rico es una extensión. Entonces, me preocupa que si este conflicto, ¿verdad?, se sale de la mano, como es lo que se está viendo, que al parecer los cálculos no le dieron al presidente Donald Trump, él, con la forma que tiene, le envíe un rayazo a todos estos presidentes, que lo manda a buscar, lo sienta y le exige y le dice que no le interesa aprender el español. Entonces me llama la atención de la actitud y el comportamiento de ese individuo, de ese presidente que ahora mismo se metió en un problema en Medio Oriente. Mira, tú tienes que entender que una cosa es Donald Trump persona y otra cosa lo que es el sistema norteamericano. Realmente, y el presidente Donald Trump no está haciendo las cosas como tú o la gente puede interpretar como que a lo loco. No. Hay un plan por parte de Estados Unidos y se está ejecutando de acuerdo a sus intereses. Recordemos que cuando él colocó el Comando Sur en las aguas del Caribe y estructuró una fuerza poderosísima en esta zona, fue bajo la cubierta. Sabíamos de antemano de que era una situación política desde el punto de vista de lo que era frente a Venezuela. Pero la excusa, y fue muy valedera desde el punto de vista geopolítico, fue contra el narcoterrorismo y el narcotráfico. Y realmente le dio resultado, porque tuvo la obligación de tener el apoyo por parte de los países del área. Porque todo el mundo, hay que recordar que no podemos tapar el sol con un dedo. Nuestro principal socio político, comercial, económico, estratégico y geopolítico es Estados Unidos. Sí, sí. O sea, y realmente República Dominicana es el centro del Caribe y República Dominicana es la nación, querrámoslo o no, más importante del área. Y cuando tú acabas de mencionar de que utilizó la base de San Isidro, hay que recordar que tenemos acuerdos con Estados Unidos. Y hay que recordar que la base de San Isidro es la base aérea más importante de todo el área del Caribe y Centroamérica. O sea, la más grande. Y la que tiene la estructura mucho más acabada para poder sostener una logística desde el punto de vista de aviones de esta naturaleza. Lo que te quiero decir con esto, que cuando tú eres aliado a un país como Estados Unidos, tú tienes que estar aliado en las buenas y en las malas.
Y realmente yo entiendo que exactamente no podemos nada más esperar los beneficios. Y realmente la lucha contra el narcotráfico, en el área del Caribe, quien tiene la mayor responsabilidad en el área del Caribe es República Dominicana, porque tenemos frontera marítima con la costa norte, la frontera sur nuestra está al frente de la costa norte de América del Sur. Ahí se produce toda la cocaína del mundo. Entonces, eso quiere decir que para nosotros es vital tener el apoyo de Estados Unidos para tener el control del narcotráfico del Caribe. Excelente. Joaquincito. Bueno, yo creo que cuando el comandante habla ya nosotros no podemos hablar nada, pero sí entendemos que, y estoy totalmente de acuerdo con el comandante Sigfrido Párez Pérez, que plantea que el que es aliado con alguien no puede ser únicamente aliado para los beneficios, también es para los incómodos. Pero también estoy de acuerdo cuando se plantea que los norteamericanos son personas que no negocian las cosas. Y más con Trump, cuando él dice que usted o es de él o no es. Es que eso es lo que está pasando con la gente, con Cuba, como pasó con Venezuela. Yo creo que demasiado decente fue Trump con este señor de Venezuela cuando le daba la oportunidad de que negociara. Y él siempre lo que le hacía era un llamado desafiante. Y creo que hizo una operación prácticamente excepcional o excelente. Murieron personas, pero no murió tanto. En derechos humanos, que usted sabe que soy experto en derechos humanos, con una sola persona que muera, ya inmediatamente el derecho se siente afectado. Se siente incómodo porque dice, perdí a uno de los miembros. Pero era una necesidad llegar ahí. Observa, con la situación que está pasando ahora mismo en Medio Oriente y por allá, si no hubiese tenido él ya el control de Venezuela, yo creo que el combustible hubiese sido más complicado todavía. Es un buen punto. Sí, geopolíticamente hablando, entiendo que ha sido fructífero, aunque ustedes a veces, la sociedad no lo ven tan así, pero nosotros los que estudiamos lo que es la geopolítica y la defensa nacional, sí nos damos cuenta que sí, que hay cosas que son necesarias, aunque aún uno crea que no. 21% de los miembros de las Fuerzas Armadas son mujeres. Aproximadamente, ese fue el último dato que pude ver, 14,000 mujeres dominicanas están en nuestras Fuerzas Armadas. Aprovecho, usted que fue ministro de Defensa, ¿cómo ve? ¿Hay alguna resistencia a lo interno de las Fuerzas Armadas, partiendo de que las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza? Yo siempre he dicho, los guardias es como una traba de gallo. Pongo esa analogía así. Como una traba de gallo, preparándolo ¿para qué? Para el enfrentamiento, para la defensa, para la frontera, los servicios incómodos, los servicios difíciles. ¿Hay alguna resistencia o usted pudo ver alguna resistencia a lo interno de las Fuerzas Armadas con la participación importante que lleva la mujer dentro de las Fuerzas Armadas? Mira, resistencia como tal nunca hubo. Lo que pasa es que había que entender que las Fuerzas Armadas, no solamente de República Dominicana, tenían que readecuarse para poder recibir no solamente en el aspecto administrativo, sino en el aspecto de combate a mujeres. ¿Readecuarse? Sí, readecuarse en el sentido de estructurar la plataforma, de poder entrenar. Y tener cuarteles. Cuarteles especiales. Ahora hay que recordar que tú no puedes ligar hombres y mujeres en el reclutamiento. Tú puedes ligarlos en el entrenamiento, pero no dentro de lo que son los cuarteles, como acaba de decir Bocio. Y también en el aspecto de que la parte, si quiere, de convivir, es la parte más difícil que realmente en principio se entendía. Naturalmente, hemos visto que ante las academias y el ingreso de mujeres, hemos visto la calidad que ha representado la inclusión de las mujeres en este aspecto, porque hay que entender, y eso no es algo quimérico, las mujeres son más inteligentes que los hombres.
Más inteligente, científicamente está probado eso. Sí, claro. pero no es porque tenga el cerebro mayor o menor. No. Es porque la mujer, desde que tiene 11 o 12 años, tiene que organizarse. Bueno, eso Entonces, es verdad, eso, cuando una persona se organiza y ya tiende a tener control de todo su espacio, ayuda a prepararse mejor. sí. El muchacho, el hombre, para durar algo, después de los 20 años que comienza ya Sí, a porque acentuarse. todavía dicen que a los 18, pero eso es mentira. Eso Sí. es después de los 20. en Exactamente, adelante que y el la hombre mujer va. no, la mujer que tiene 13, 14, 15 años Ya ya. está preparada para administrar. Exactamente. Administrar a sus hijos. Además, administrar un la mujer es hogar. mucho más acuciosa que el hombre. Yo recuerdo que en el Pero DNI, recuerde, disculpe, comandante, disculpe. Recuerde que estamos hablando es de las Fuerzas Armadas. sí, claro. Estamos hablando del entrenamiento duro. Estamos hablando de los compromisos que hay que asumir. Estamos hablando de la frontera. Sí, claro. No, la mujer cuando quiere hacerlo, demuestra que está al nivel del hombre para lograrlo. Bueno, vimos recientemente que la jefa del Comando Sur era una mujer anteriormente Sí, al sí. almirante Alvin. Lo que te quiero decir con esto es que hay que entender que hay condiciones de fortaleza donde el hombre es mucho más eficiente que la mujer. Eso hay que entenderlo. Muy bien. Ahora bien, hay que entender que también que la mujer tiene su parte. Yo recuerdo que en el DNI, la columna vertebral del DNI y de los organismos de inteligencia es el departamento de analistas. Es la parte que recoge toda la información y en virtud de ello saca informes de inteligencia que sirven de base a las decisiones del presidente de la República. Perfecto. Bueno, en el DNI, por lo menos hasta el año 2020 que estuve allá, el 70 o el 75% de los analistas eran mujeres. Oh. Pero eso, o sea, eso es una visión suya. Fue una visión suya. No, es en el entrenamiento, en los cursos. Los mismos especialistas se iban dando cuenta que la mujer era mucho más eficiente al sacar la información importante para un tema determinado. O sea, y era mucho más acuciosa. Las esposas nuestras se dan cuenta más rápido de situaciones que se dan en tu entorno y que muchas veces el hombre, por tener tantas cosas en que a veces pensar, porque el hombre se enfoca en una, la mujer puede tener varios sí, temas sí, varios pendientes. Entonces uno aprende también oyendo a la mujer de uno. No, y ahora que usted dice eso, el hombre tan cabeza dura que la mujer le dice a uno, mira, ese amigo, esa persona que tú tienes como amigo, yo no creo que sea tu amigo. Y uno lo que dice, no, y al fin y al cabo, no dura usted 5 o 6 años para probar que lo que ella le dijo era una realidad. ¿Sabes que yo pude ver? Yo fui al desfile reciente, el desfile militar. Sí, en el desfile muy de bonito. ahora, sí. Y pude observar ya damas, oficiales superiores, académicas, Sí. que comandando Sí. batallones, claro, dirigiendo en ese Y desfile. comandando Y muy bien. pilotos. Y pilotos sí, también. sí. O sea, Y en barco, y unidades navales también. También, Sí, barcos. Aunque ahí sí, ahí hubo una resistencia. Sí. Porque yo estuve viendo los datos Sí. y la menor cantidad la tiene la Armada. Sí, claro. Recordemos que no es igual un piloto que está en un cuartel y sale a volar por 1 hora Por 1 hora o 2. a tú tener una plataforma de hombres y mujeres en un barco navegando por 30 días, 15 días. Buen punto. Es cierto. Eso hay que analizarlo. ¿Te das cuenta? Sí, eso es así. Buen punto. Miren, ¿qué tanto ha crecido las Fuerzas Armadas en estos últimos 20 años? ¿Qué tanto se ha tecnificado la oficialidad? Y que tengo también, cuando entremos al tema de la ley, tengo algo que consultarle, pero yo quiero que usted me diga qué tanto ha avanzado de manera técnica las Fuerzas Armadas con los oficiales, ¿verdad? Con los alistados, ¿verdad? Con todo lo que compone a la estructura militar. Mira, realmente quien no entienda lo que ha sido la transformación de las Fuerzas Armadas no la ha conocido. Yo te puedo decir, yo ingresé en el 73, en plena Guerra Fría. Yo tenía 15 años y 10 meses cuando ingresé y me gradué Joaquín Balaguer en el año 77. O sea, que te quiero decir que pasé los 2 años de Balaguer, pasé los 8 años después del PRD. Usted lo conoce todo. O sea, y he visto una Fuerza Armada que se ha ido transformando con el tiempo. Y es bueno tomar en cuenta que por esa razón, tú acabas de mencionar la ley orgánica. Uno de los puntos más importantes de la ley orgánica fue el hecho de que la Fuerza Armada inició en el año 97 un proceso de transformación doctrinal que
entre comillas, fue la envidia de algunos países de América Latina. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 97 se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, que es una unidad que fue creada para seguridad en los aeropuertos. A raíz de eso, en el año 2020, año 2000, en diciembre, se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria para llevar esto de los aeropuertos a los puertos. Hay que recordar que el 11 de septiembre fue en el 2001. Sí. Y cuando Estados Unidos tuvo que reorganizar su sistema de inteligencia para crear Homeland Security, y aquella vez yo recuerdo que en el año 2001, 2002, ellos publicaron el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Cuando llegaba a la República Dominicana, hubo nada más que aplicarlo porque teníamos una unidad ya creada por nosotros. Y en virtud de ello, en el año 2006, se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Fuerza Armada Dominicana hicieron lo que se llama un mix de lo que fue la seguridad interna, seguridad nacional, para crear unidades especializadas en la frontera, porque se visualizaba que todo lo que era control de droga, del narcotráfico, control del tráfico de armas, control del tráfico de personas, todas esas amenazas se daban en las fronteras, tanto terrestre, portuaria como aeroportuaria. Entonces la Fuerza Armada Dominicana, como estamos en el centro del Caribe, tenemos Haití de frontera, tenemos un bombardeo de droga en todo el área, teníamos en aquellos tiempos, en los años 70 y 80, un alto nivel de contrabando en los aeropuertos. O sea, la Fuerza Armada se readecuó en ese momento para visualizar y hacerse mix doctrinal y poder tener estos cuerpos especializados que con la nueva ley orgánica tuvieron que implementarse dentro de la misma, por el hecho de que nos dio a nosotros una visión totalmente diferente y más moderna de unas Fuerzas Armadas que estaban preparadas en los años 60 y 70 para la defensa, que estaban preparadas ideológicamente para evitar la incursión del comunismo en el área, a unas Fuerzas Armadas que se volcó hacia tener control de esas amenazas. Las nuevas amenazas que es la principal preocupación de los presidentes de todo el área. Interesante. Joaquincito, después de eso. Ya usted sabe que es un plato fuerte. Pero vamos a entrar con algo muy interesante con usted. El comandante dice algo y nosotros analizando el punto de vista jurídico. Tú sabes que la Constitución de la República del año 2010 impulsó y le dio a la Fuerza Armada un carácter más allá que el que teníamos anteriormente. Por eso ella le dedica 2 títulos, que es el título 12 y el título 13 a la Fuerza Armada. Y dentro de esa responsabilidad, que vamos a entrar ahorita más adelante con el rol de la Fuerza Armada, pero dentro de ese rol le asignó lo que llaman los delitos y crímenes transnacionales. Y le da de alta prioridad a la Fuerza Armada enfrentar ese tipo de crímenes, que son, muy bien, como el comandante lo dice, el tráfico de personas, el narcotráfico, lavado de activos, entre otros crímenes que son de carácter transnacional que deambulan en el Caribe y República Dominicana, como bien usted lo explicó, como lo explica el comandante Cifrido Pared Pérez, que la República Dominicana está como en un espacio estratégico para ese tipo de comisión de delitos. Entonces, la Fuerza Armada Dominicana, a partir de ahí, con la creación, como dice el comandante, de CESAP, CEFRON, el CECEP, automáticamente pasaron a ser, porque la misma Constitución lo estableció también, y mandó a la ley orgánica a que organizara y ordenara estos cuerpos especializados. Entonces lo establece como cuerpo especializado de defensa nacional. Y hoy, las Fuerzas Armadas, quieras o no, como el comandante dice, tenemos una Fuerza Armada totalmente profesionalizada en todos los sentidos. Mira, ¿sabe qué? Me llama poderosamente la atención, y es que ciertamente yo he visto que el gran éxito que puede, diríamos, exhibir las Fuerzas Armadas viene de esos cuerpos especializados. Por ejemplo, CEFRON. CEFRON es un cuerpo especializado que juega. Yo fui militar. Claro, usted fue militar. Claro. Es por eso que usted maneja ese lenguaje. Como participé
en ese cuerpo especializado y eso realmente revolucionó en términos, ¿verdad?, de profesionalización, porque eran jóvenes preparados, formados, que se les daba un entrenamiento, que no eran guardia viejos, que sabemos todo lo histórico de los guardia viejos. Entonces eso fue y sigue siendo el cuerpo especializado de seguridad fronteriza una de las decisiones más acertadas para combatir, lo digo por experiencia, señores, para combatir lo que es el tráfico de indocumentados, los ilícitos permanentes que son de la frontera, porque la gente cree que eso se va a eliminar, eso se puede controlar, imposible, y más con un país como Haití, que con esa... Es que si tú observas la DEA y la DNCD, ¿cómo se llaman? Control. Sí. No erradicación. No eliminación. No hay posibilidad Exacto. alguna. Erradicar cosas. Mire, yo voy a dar un salto aquí, y esto es como una especie de paréntesis, porque yo no quiero que esto se me quede. Primero porque he visto algunos ex secretarios de Estado o ministro de Defensa hablar sobre este tema. Y es que, comandante, el artículo, lo traje aquí, el artículo 72, por ejemplo, usted se fue de las Fuerzas Armadas, retirado, usted se fue con el grado de almirante. Entonces, los anteriores, porque el rango era transitorio antes de la ley nueva. Entonces yo pregunto, mire aquí, ¿qué dice este artículo? El artículo 73, que lo voy a leer. El grado de teniente general o almirante se considera únicamente al militar de más alta jerarquía designado en el cargo de ministro de Defensa en virtud del artículo anterior. Solo podrá ser conservado de por vida por quienes hayan ocupado esas funciones y pasado a situación de retiro a partir, matizo aquí, de la promulgación de la presente ley. ¿Por qué? Y esta es una pregunta exclusivamente para usted, señor. ¿Por qué no se consideró incluir en esto a todos los exsecretarios o exministros de defensa vivos que se puedan hacer ascendidos, no sé cómo se podría hacer, y tener también el grado de teniente general? Porque ellos, claro, es un estatus, ¿verdad? Es un alto privilegio, porque ellos hasta ahora son mayores generales. Mira lo que pasa, que tú no puedes cambiar la historia. Recordemos que en los años 60 hubo secretarios de las Fuerzas Armadas que eran generales de brigada. Y hubieron oficiales que ni siquiera alcanzaron el grado de general y fueron hasta comandantes generales de aquel tiempo, los años 50 y 60. O sea, tú no puedes a una persona que nunca tuvo el rango dárselo si ya no pertenece a las Fuerzas Armadas. Entonces, para ello, mira, porque lo importante no es en realidad el rango, es la posición. Si yo la ocupé como general de brigada, yo tengo el mismo nivel que el que tenía el teniente general actualmente. Porque el cargo, como es secretario, como es ministro, es la misma posición. Ahora, eso lo que se cambia, queda siempre. Claro, lo que cambia es el nombre de la posición, vamos a llamarle así, y el grado. Porque tú no puedes, por ejemplo, yo recuerdo que el general Rodríguez Chavarría, que fue secretario de las Fuerzas Armadas en los años 61, 62 por ahí, era general de brigada. Él murió. Tú no puedes decir que era teniente general ahora. No. Si en la fotografía él aparece con rango de general. Y la posición que ocupó fue como general de Esa es brigada. la historia, exactamente. Tú no puedes cambiarla para ajustarla a algún deseo de una persona que la ocupó anteriormente. Correcto. A lo mejor usted quiere que yo... No. Yo no contradigo a mi gran hermano y padre de todos nosotros, el almirante. Estoy de acuerdo en algunos puntos con eso que el comandante plantea, pero nosotros los analistas de la ley, entendemos que hay una reserva. Por lo menos el general Peña Antonio lo agarró la ley, lo encontró siendo activo. Peña Antonio tiene un derecho reservado a ser teniente general. Él quizá no va nunca a solicitar eso porque es como usted dice, eso no importa, el rango no importa nada. Lo que importa es la posición. Importa, disculpe. ¿Sabe por qué importa? Sí. Es que ya yo lo he visto. No voy a mencionar nombres, pero, ¿verdad? Pero Sí, ya lo he visto que han dicho, no, respecto a la ley, que yo tengo el rango de teniente general. Bueno, yo y creo no lo que, tiene, no, porque taxativamente lo pero expresa. yo lo que entiendo con eso, que quien va a tomar en cuenta eso son los pasados ministros, y yo sé que ningún ministro de los pasados que están vivos y coleando y cooperando 100% con el desarrollo de la nación, no van a ver a un pasado ministro
porque sea mayor general y que No, ellos sean teniente son general. ministros. Eso Es el lo ministro. mismo, es lo mismo. Ahora, lo que me refiero es con el derecho adquirido del señor Peña Antonio, que estaba activo cuando la ley llegó, a él se le debe aplicar lo de teniente general. No digo los otros, porque entonces sería un efecto retroactivo y la ley tiene efectos retroactivos para cuando sea en beneficio del administrado. Así hablamos nosotros, los que conocemos un poco más del derecho administrativo. Pero a esa gente no le interesa eso. Yo sé que ninguno han querido pretender eso, pero ahí le dejo una ventana abierta al general, al mayor general Peña Antonio. En cualquier momento él puede solicitar eso y yo sé que el tribunal le va a dar ganancia de causa. Mira, escúchame, yo recuerdo que en el año 89, 90, yo ejercí por 4 o 5 años el derecho. Yo recuerdo que yo fui a defender la Junta de Retiro al papá que había muerto ya de la Jara Solá, de la Jara Burgos, que él entendía que su padre debió haber sido vicealmirante y no contraalmirante. Y yo fui a defender esa posición en la Junta de Retiro. ¿Usted estaba de acuerdo que fuera Sí, vicealmirante? exactamente. Perfecto. Estaba de acuerdo. Pero en su momento, me recuerdo yo que el presidente de la Junta de Retiro era el general Tommy Fernández Alarcón. Y había también otros abogados que me explicaron ahí en ese momento. Y me dijeron con mucha justificación, lógica. Me dice, mira, lo que pasa es que el contraalmirante La Jara Solá nunca tuvo 2 estrellas. El nombre de él era contraalmirante en su momento. Y como tal, ese era el grado que él tenía y ocupó. Tú no puedes concederle un rango que él nunca lo tuvo en vida. A diferencia de Peña Antonio. Sí, claro. Ya ese caso sería un caso muy particular. Es una excepción. Sí, una excepción. Un caso muy particular, pero la misma ley establece que en lo adelante. Sí, no, lo está claro ahí. Sí. Y no menciono a Peña Antonio, no estoy autorizado yo sé que no, yo sé. bajo ninguna circunstancia, porque nunca hemos hablado de ese tipo de cosas, aunque Peña Antonio fue... Yo fui profesor acompañante de Peña Antonio. Peña Antonio es abogado, ¿sabía eso? Sí. Sí, estudió, yo fui Derecho. profesor. Sí, dicen que profesor, yo no soy profesor de un gran jefe, uno no puede Claro, ser, no, pero no. acompañante, sí, fui de él. Y ciertamente Peña Antonio, yo sé que no le interesa eso, pero si él quisiera, pudiera ejercer ese derecho. Los derechos no se mendigan, los derechos se exigen. Ah, no, claro. A veces hacemos bembita, como dicen los jóvenes de ahora, cuando alguien ejerce un derecho. Eso no se puede sentir mal nadie porque una persona ejerza un derecho porque es que lo tiene acreditado. Sí. Hay cosas que le llaman, la Constitución de la República plantea lo que le llaman deudor y acreedor. Todos tenemos el deber. Cuando tenemos el deber, somos deudores de las actuaciones estatales. Cuando somos acreedores, tenemos derecho. Sí. Entonces, ese es un derecho que le asiste. Sí, es cierto. Yo no había pensado en el caso de que estaba activo, pero hay que recordar también otro punto. Hay que recordar que en la recopilación de leyes, decretos en la República Dominicana está acentuada en el Archivo de la Nación. Sí. Y tú, por ejemplo, vamos a suponer el caso, cualquier otro general que ocupó como transitorio el caso del cargo de ministro de las Fuerzas Armadas. Porque queda claro, es transitorio. Entonces, sí, en esa época decía transitorio. Transitorio. Y ahora no, ahora entonces, un ascenso, eso tiene fuerza de ley. Sí, o sea, claro. fuerza de ejecución. Entonces, y la misma ley orgánica anterior, la 873, hablaba también de lo mismo. Entonces, cuando esta nueva ley quita el rango transitorio, deja de existir en la nueva ley orgánica, la 139. Sí, claro. Entonces, como tal, ya no podía entonces jalar por los moños a aquellos que fueron secretarios o ministros. Que fueron transitorios. Sí, fueron transitorios, porque sería entonces violar una ley anterior. Correcto. O tratar, o eliminar, o cambiar esos decretos que anteriormente estaban establecidos. Sí. Para acomodarla. Esa es la parte que yo entiendo que sería cuesta arriba poder ajustar. Mire cómo te dice acomodar. Vamos a tener un tema Sí, de la interpretación acomodaticia. Precisamente eso. Mira, Joaquincito, de verdad como abogado y que está en el ejercicio, maestro, he visto en las Fuerzas Armadas permanente, y yo que tengo una vinculación directa con oficiales, con soldados, he visto que hay un tema con los retiros. Debo reconocer el buen trabajo que está haciendo el general Jiménez Sánchez en la Junta de Retiro, pero que es un tema histórico ahí. Los militares tienen la potestad, ¿verdad?, de solicitar
su retiro. Cuando cumplan 20 años, 25, como establece la ley. Tiene ese derecho de solicitarla. Y cuando vemos un militar la solicita y te dura 4, 5, 6 años, y cuando yo veo a la Policía Nacional, para dar poner este ejemplo, los policías, faltando 6 meses, solicitan su retiro y en el próximo ascenso son retirados. ¿Y por qué entonces en las Fuerzas Armadas duran tanto tiempo para retirar a un oficial que quiere irse ya porque cumplió? ¿Cuál es esa situación, Joaquincito Bocio? Mire, la Fuerza Armada está regulada primero por la Constitución de la República, que es la primera que hace base legal. Luego, la ley orgánica, que es la norma más cercana que tiene la Constitución de la República, son las leyes orgánicas. Luego le siguen las leyes especiales. Entonces, la Fuerza Armada tiene 2 leyes muy sutil, que es la ley orgánica y el Código de Justicia de la Fuerza Armada, que es una ley especial, la 3483 del año 1953. Sí, muchos creen que ha sido derogada. No, o sea, no ha sido derogada nada. Eso es, bueno, usted que fue juez de los tribunales militares lo conoce muy bien. Sin embargo... Yo tengo abogado también. No, claro, tenemos un abogado de frente. Sí, porque Cifrido fue no puedo decir híbrido, no sé, pero una excepción en la vida que creo que la sociedad todavía no ha podido comprender la excepción que ha sido Cifrido. Cifrido fue juez creo que yo lo conocí a usted siendo capitán de corbeta, ¿era? Sí. Sí, y ya usted estaba en los tribunales. Sí. Usted fue consultor jurídico también. Sí, también. Fue accidente. Sí, 2 años. Sí, 2 años. Sí, para que tú veas que estamos frente a alguien muy preparado en el área jurídica y por eso la sociedad no se equivoca. Tú dijiste cuando comenzamos ¿cómo era? Que había pasado 2 veces como ministro de Defensa. Como ministro de Defensa. 3 veces. Como director de la DNI. Y en migración, ¿verdad? Un hombre de Estado. Entonces, una fuente de consulta. Es una fuente de consulta. Claro. Una fuente de consulta. Pero éntreme en el tema, éntreme en ese tema, Joaquín. No crea que estoy evadiendo. yo le evado temas, y más cuando se trata de... muy bien, muy bien. Bien, entonces la ley orgánica, desde el artículo 153 al 251, estatuye todo lo que tiene que ver con el retiro. ¿Qué pasa? Que la persona tiene derecho a retiro, automáticamente cumple 19 años y 6 meses y 1 día. Ya tiene derecho a ser retirado de la institución cuando él lo entienda o cuando lo entienda la propia Fuerzas Armadas. Recuerden que las Fuerzas Armadas y la policía son 2 cositas muy parecidas, pero no son iguales. No. Mientras las Fuerzas Armadas tiene un equipo de hombres y mujeres para la defensa de la nación, la Policía Nacional es para la defensa orden público, seguridad pública. Lo que indica que el ministro de Defensa y el presidente de la República sabrá cuándo podrá disminuir ese número de hombres y mujeres, porque es una estrategia. La Fuerza Armada todo lo que hace es a través de estrategia. La Fuerza Armada no hace nada de improvisada. O sea, que eso no es automático, que me voy a retirar y me voy. Automático. Quizá los soldados dirían, bueno, yo me quiero ir, que me den ya la oportunidad para irme. Bueno, es un derecho que él tiene, pero ese derecho también está limitado. Ese derecho está limitado, no limitado de manera arbitraria, porque la ley no quiere nada arbitrario. Sí. La ley lo que quiere es que todo sea de forma organizada legalmente, porque si se convierte en arbitrario, inmediatamente ya hay que quebrantar la ley. Ahora bien, desde ese artículo al 251 estatuye todo. ¿Qué pasa cuando una persona no ha cumplido los 35 años, que es el plazo máximo, o no máximo, sino el plazo que la ley orgánica dice que usted se lleva todos los saberes correspondientes? Son 35 años. Y 40 es que ya usted no debe continuar en la Fuerza Armada cuando tiene los 40 años. Y la edad también, bien lo que llaman el palé. El palé. Sí, edad biológica y edad en la institución, y el tiempo en la institución. Cuando tú tienes 40 años, 58 años siendo coronel, debe irte automáticamente. Muchos dicen, pero yo tengo muchos coroneles que tienen 60 años y no lo veo que se han ido. Bueno, son cosas también por el mismo control administrativo que tiene que tener el mando militar para no salir de todos los hombres en cualquier momento. En un solo tiempo. En un solo tiempo. Para eso hay estrategia para ir saliendo de ello al paso. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que si una persona necesita irse de la institución o ya siente que no quiere estar en la institución, hay que buscar los medios alternativos para que esa persona
no dure 5 o 6 años después que solicitó su retiro, porque a lo mejor ya para mí esa persona es un alto riesgo en la institución. Claro. No querer es algo completamente contrario a la voluntad. Tenemos una Fuerza Armada que uno ingresa voluntariamente, también debe irse voluntariamente, o cuando la Fuerza Armada entienda que ya no debe tener esa persona. Exactamente. ¿Algo que apuntar ahí, comandante? No, de acuerdo totalmente con lo que dice Bocio, y entender también de que hay que recordar que cuando un militar de la Fuerza Armada se retira, no solamente se tiene que tomar en cuenta el sueldo que va a tener, sino también aquellos beneficios que tiene por parte de la Seguridad Social de la Fuerza Armada. Sí. Entonces tú no puedes a todo el volumen darle salida hasta tanto porque hay que recordar que la Fuerza Armada se rige por un descuento a los miembros de la Fuerza Armada, fondo de pensión. Sí, tiene un catálogo. Un catálogo de trabajo organizado que tú no puedes alterarlo y hacerlo un volumen que sea inmanejable. Y algo que yo debo reconocer de las Fuerzas Armadas es que primero deben cuidar al alto mando militar, al ministro de Defensa, deben cuidar ese sistema, porque yo estoy participando y apoyando el tema de los policías, que los policías en el Ministerio de Hacienda es una pela. No es porque el Ministerio de Hacienda no le va a pagar, sino que la burocracia, el proceso, hay que ser, ¿verdad?, muy cuidadoso. Entonces, la Fuerza Armada tiene eso bien organizado. Ahí no se dura... hay un tiempo y en ese tiempo inmediatamente yo participé en ese proceso de entrega de los sueldos por año cuando se fueron y ahí no hubo un escándalo, ahí no hubo absolutamente nada y eso deben cuidarlo porque ese es el futuro, esa es la tranquilidad del soldado, del oficial luego que concluye su carrera militar. Néstor, quizás no todos los soldados y oficiales que nos están escuchando a nosotros en este momento podrán estar de acuerdo con nosotros, pero mira, yo creo que las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen el mejor sistema de seguridad social del país y cuidado hasta del mundo. Porque cuando Valerio García Reyes hizo en estos días lo que le llaman el seminario internacional mundial de veteranos, ahí pudimos nosotros observar que habían oficiales, especialmente los de Venezuela, que ganaban $5, oficiales que habían sido mayores generales, tenientes generales, entre otros. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser? Sin embargo, nosotros, gracias al Todopoderoso y gracias a estos grandes oficiales, pasado y presente, que han dirigido las Fuerzas Armadas, han hecho la cosa con pulcritud, con mucho deseo siempre de hacer la cosa en favor de la colectividad militar y la colectividad nacional. Siempre van a haber cositas que son ajustes. No es perfecto. Que nada es perfecto. Lo que uno quisiera es que el mando siempre esté abierto a solucionar cositas que pueden ser ajustables. Pero yo puedo decir, yo lo que tengo son 2 años y pico, 3 años de salida de la institución y no he salido tampoco porque soy docente en cada escuela de esas. He podido observar, Néstor, que yo sé que llevamos el tiempo de oro. Sí. He podido observar que las Fuerzas Armadas están totalmente profesionalizadas y la gerencia ha sido siempre paso por paso y debemos luchar para que eso se mantenga. Mire, un tema que cuando converso con oficiales, el tema de los ascensos siempre hay unos descontentos, hay unos disgustos. Muchos oficiales me dicen, Néstor, yo tengo 9 años en el rango, yo tengo 10 años. Y cuando observamos la ley, primero, usted me va a corregir si no es así, las Fuerzas Armadas, entiendo yo, que tiene un componente social. Porque si nosotros vemos la cantidad de miembros, la mayoría de los miembros son del sur, de la zona más empobrecida. Y las Fuerzas Armadas en cierto momento se vio como un espacio de oportunidades laborales. No que se vio, es que así todavía. Sí. Yo soy de Juanito del Llano, Elías Piña. Pero ¿qué pasa en eso? Zona. ¿Cuál es el problema que yo digo? En esos momentos, las Fuerzas Armadas no era un atractivo para tú tener talentos, o vamos a decir no talentos, sino ciudadanos medianamente capacitados.
por lo menos que hayan terminado su escuela. Y si nosotros, esos guardias viejos de 20, 35 años, muchísimos ni siquiera terminaron el bachiller, ni siquiera falta de butaca, o sea, hay un problema en eso. Y con la nueva ley, con todos los requerimientos para el ascenso, ellos realmente no están en condición para ascender, de acuerdo a lo que dice la ley, lo que exige la ley. Tú tienes que estar formado, tienes que hacer una serie de pruebas, hay una serie de requisitos. Entonces yo digo, y también algo interesante, que la ley establece la categoría. Está el oficial de comando, el oficial especialista, el oficial auxiliar, pero ¿cómo queda ese oficial que viene de la tropa, que no es especialista, que no es auxiliar y que no es de comando? ¿Cuál es su calificación o quedaron en un limbo dentro de la ley? Yo le pregunto, ¿cómo queda ese oficial? Y si no se pensó al momento de promulgar esta ley en ese gran conglomerado de soldados que no tienen la debida formación y no tienen las condiciones para cumplir lo que exige esa ley para el ascenso. ¿Cómo no lo contempló eso la ley? Claro, mira, es difícil porque ese proceso que se llevó a cabo para la ley orgánica de las Fuerzas Armadas fue largo. Eso duró como 15 o 20 años. Hay que recordar que la ley 873 del año 78 fue en la transición de la salida de Joaquín Balaguer y la entrada de Antonio Guzmán, igualmente que la ley del DNI. Entonces, ya aquella ley estaba totalmente obsoleta de acuerdo a lo que son los requerimientos para un militar profesional en los momentos actuales. Y por esa razón hubo mucho tiempo analizándose con un grupo de abogados, analizando la mejor vía para poder readecuar las Fuerzas Armadas con una legislación moderna. La ley orgánica tiene aspectos que no son muy agradables, eso hay que entenderlo, pero por algún lado tenía que comenzarse. Mira, hay muchos países en el mundo, casi todos los países en el mundo. Tú ingresas como, vamos a suponer, como albañil, y tú no estás obligado a llegar, o sea, tú no estás, ¿cómo te diría? La fuerza no puede asumirte a ti a llevarte a coronel. O sea, tú eres albañil, tú eres en una parte especializada dentro de las Fuerzas Armadas que se utiliza para una función especial. Ahora bien, el militar que está envuelto, ya sea en aspectos de comando, en aspectos especialistas, esos especialistas que están ligados a los barcos que están en la máquina navegando, no es igual a un especialista de otro renglón que está en su casa. Sí. Igualmente en servicios auxiliares. Por ejemplo, Bocio duró 30, ¿qué tiempo tú duraste? 37 años en las Fuerzas Armadas, metido de lleno en la consultoría jurídica. ¿Cuántos abogados hay en las Fuerzas Armadas que son cabos, sargentos, tenientes, capitanes, que a lo mejor están cumpliendo una función diferente, totalmente ajena a lo que es las Fuerzas Armadas? El que tiene el sostenimiento fuerte de los oficiales auxiliares son ellos. Sí. Igualmente el oficial. ¿Cómo tú me puedes decir que un teniente que está en entrenamiento de constancia en un pelotón fajado en las unidades, que viene aquí a su casa por 48, 72 horas al mes a visitar a su familia, es igual a un teniente que le está manejando a un funcionario o que anda con un funcionario? ¿Tú me entiendes? O sea, hay que buscar la manera de motivar a que el soldado o el militar de cualquier institución esté cumpliendo las funciones que realmente necesita la Fuerza Armada. Sí. Entonces ahí se alimenta por tiempo en el servicio, tiempo en el desempeño de sus funciones, preparación, porque cada grado requiere una preparación. Yo recuerdo que antes, y decíamos eso, había oficiales que salían de la academia y uno hacía un curso más nunca en su vida. Yo llegaba a coronel. Entonces decía, bueno, será un coronel, ese coronel es un teniente con mucha experiencia. Pero exacto. Entonces, esos son elementos que hay que reajustar y readecuar a unas Fuerzas Armadas modernas. El lenguaje militar no lo hablaban. Exactamente. Sí. Entonces, mira, Néstor, la ley de nosotros, digo nosotros, porque nosotros... Sí, claro. Usted está en la parte pasiva. Sí, mire, fíjese bien. Es una ley, no vamos a decir que es perfecta, porque no hay ninguna ley perfecta. Pero es perfectible. Sí, es perfectible. Y ella,
eso le tocó al comandante ponerle Sí. en práctica. Ella nació en el 2013 siendo el comandante Ministro. de Defensa. Cuando eso era ministro de las Fuerzas Armadas. Y ahí mismo cambió a ministro de Defensa. Exactamente. Sí. Nosotros, yo era procurador general de las Fuerzas Armadas en ese momento. El comandante me distinguió y me puso ahí procurador general adjunto, el técnico de esa procuraduría. Cuando hicimos el análisis para ponerla en práctica, decíamos nosotros, esta ley viene a traer una situación, pero va a ser para los que van ingresando después de ella. Ahora bien, nosotros la hemos interpretado, digo nosotros porque fui parte del proceso no de ponerla en práctica únicamente, sino de ejercerla después de 2020, 2022, yo fui consultor jurídico. Es difícil ya uno decirle al mando que cambie lo que ha venido viviendo toda la vida. Esos oficiales y esos alitados que tienen, es verdad, y alistado con 30 años, ahí presentaron un sargento mayor que tiene 30 años en la institución. Sí. Ese sargento mayor necesita por lo menos irse como teniente, pero no era necesidad de irse como teniente si nosotros no habíamos hecho lo que se ha hecho de manera permanente, que creemos que el rango es una parte de superación. El rango no es parte de superación. La superación es lo económico. Ahora, y su preparación también. Y su preparación, claro, exactamente. Porque yo creo que la parte intelectual es parte de tu superación. Ahora, el que me escucha dirá, ahí está teorizando porque él es general. ¿Por qué llegó él a general? Bueno, pero el comandante lo dijo bien claro. Yo duré 37 años inmerso en el derecho, ejerciendo, dándole todo el apoyo a las Fuerzas Armadas, organizando normas, ya sean legislativas o doctrinarias de las Fuerzas Armadas. Yo soy catedrático universitario y catedrático de las Fuerzas Armadas por más de 25 años. En la vida ordinaria 35 llevo ya y en la vida militar 25, lo que indica que yo empeñé mis esfuerzos para profesionalizarme y profesionalizar a los demás con el conocimiento que uno tiene. Esos jóvenes que alegan que debieron ser oficiales y por eso se están yendo, hay muchos agentes mayores que están solicitando, o no solicitando, sino que cumplen los 4 años el realitamiento y no están realizando. Yo creo que hay que buscar la salida con eso, pero hay que hacerle saber a ellos también. Yo creo que esta ley hay que ir también a los cuarteles, hablar con los soldados, decirle que la preparación, porque no es que la ley dice que no van a llegar oficial, es que la ley exige estándares. Hay unos requerimientos para llegar. Exacto. Entonces, si usted no cumplió con nada de eso, entonces la comisión de evaluación se ve un poco difícil hacer la concatenación de la información de la ley con el ejercicio de esa persona por la capacidad. Yo siempre digo, Joaquincito, comandante, que el rango es elegancia, es prestigio. Cuando yo veo el soldado, cuando ve al oficial superior, al coronel, al general, debe verlo como un aspiracional. Ahí va el comandante, ahí va el líder. Porque ese rango conlleva lo que usted dijo. Una serie de... No es, porque el comandante lo dijo claro ahorita. Usted puede ser coronel si no hizo todo lo que tú tienes que hacer para llegar, ¿verdad? Usted es un teniente con experiencia. Un teniente con experiencia, exactamente. Experiencia por los años en la institución. Claro. En la institución. Ostentando un rango, pero no una categoría. Sí, ¿por qué, señores? Cuando lo sacrificado que es hacer una carrera militar, porque hay que estar la equivocación. Ingresar a la institución y no hacer absolutamente nada no significa que usted está haciendo carrera. No. Y la carrera conlleva ocupar posiciones, la carrera conlleva formación, sacrificio, evaluación en cada paso, conducta. Y cuando el subalterno vea a ese oficial, lo vea como un arquetipo, como un modelo a seguir, como una referencia a eso. Y yo estoy de acuerdo con usted y con usted, Joaquincito Boció, con las exigencias de los requerimientos, porque no se puede cualquierizar el rango. Una de las cosas que yo siempre he criticado, comandante, es el oportunismo a veces que se da para conseguir ciertas posiciones y ciertos rangos. Pero aquí, el voto de los militares. Usted sabe que yo he conversado con algunos militares académicos
Y muchos coinciden que ya las Fuerzas Armadas han madurado bastante. Porque la ley establece, yo creo que tiene una figura que es comandante, algo así como el... Comandante general conjunto. Algo así, exacto. Como el comandante general conjunto, que es la figura que se va a encargar de los temas militares, pero también la ley deja esa posibilidad que un civil pueda dirigirla. Entonces, yo creo que tenemos la madurez para que el militar pueda ejercer el voto. ¿Cómo usted ve eso? ¿Es posible, es viable en este contexto? Mira, es una decisión de los políticos y de los legisladores de nuestro país. Yo entiendo que en República Dominicana la Fuerza Armada ha madurado bastante y que también el hecho de que, como hemos visto, inclusive yo dije recientemente en un programa que las últimas elecciones que se celebraron aquí en República Dominicana, un domingo, yo recuerdo que eso fue como una fiesta y todo el mundo estaba en su casa compartiendo cosas, viendo los resultados al final del día y nunca hubo ningún incidente. Y ya a las 9 de la noche ya se sabía que había ganado, porque República Dominicana no es Perú, no es Ecuador, que se dan situaciones difíciles y donde tenemos un presidente cada 6 meses, cada año. Aquí no, aquí República Dominicana, no la Fuerza Armada, la sociedad dominicana en el aspecto político ha madurado y respeta lo que es el aspecto de los políticos. Naturalmente tú ves en las redes sociales que se cuestiona, pero al fin y al cabo, tenemos República Dominicana, como hemos ido avanzando con todos los hándicaps que podemos tener, pero hemos mejorado en los últimos 30, 40 años. Sí, claro. Entonces, como tal, yo entiendo que las Fuerzas Armadas, sí, yo creo que los legisladores pudiesen analizar y pensar si eso es factible, de que el militar pudiese votar. Yo no creo que haya ningún tipo de situaciones que pueda... No, y comandante, y un poquito más allá, y es bueno que la sociedad entienda esto. Yo también estoy de acuerdo. Hace mucho tiempo haciendo tesis en las universidades, hay personas que han hecho tesis sobre el voto militar. Que yo digo que no es el voto militar, es el voto por los miembros de las Fuerzas Armadas ante la sociedad dominicana. Yo diría que, y es bueno que la sociedad sepa, señores, los miembros de las Fuerzas Armadas ingresan a la institución, comienzan a estudiar. En el caso de los oficiales egresados de la academia, salen a los 4 años, hacen 4 años más de pasantía, inmediatamente vuelven a hacer otro curso que le llaman básico. Sí. Ahí mismo hace para comandar compañía. Ya cuando tienen esa capacidad de comandar compañía, tienen que ir a hacer lo que le llaman el medio, plana mayor, el plana mayor, Estado Mayor. Y luego a Estado Mayor, que es una especialización. Y no se quedan ahí. No. ¿Sabe dónde van? A hacer ETA, sí, que usted fue mi maestro ya de Seguridad y Defensa Nacional, que ya es una profesionalización. Muchísimas gracias, Joaquincito Boció. Me cerró, comandante. No me dejó decir. Conclúyalo ahí. Es bueno que usted sepa eso y la sociedad también lo entienda. Que no hay otro país que tenga una Fuerza Armada compuesta por hombres y mujeres más profesionalizados que lo de la República Dominicana. Gracias, mi amigo y hermano Joaquincito Boció. Comandante, darle las gracias a usted. A ustedes. Tengo, ¿verdad?, ese privilegio de tener una personalidad como usted, alguien de trascendencia que ha aportado tanto, más de 40 años sirviéndole a esta patria, un hombre de Estado, y que a mí me gusta verlo porque cuando yo veo una entrevista suya me siento a verla porque es sabiduría, es conocimiento, es experiencia. Gracias. Joaquincito Boció, que estudiamos juntos, hicimos la maestría también juntos. Sí. Decirte también que un maestro, un jurista, una persona de vocación, consagrado abogado, de vocación de servicio. Y a ustedes, señores, nos vemos en un próximo programa, pero antes, dale like a este video, comenta y comparte.